Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde estamos dando inicio a la entrega del doctorado honoris causa de esta casa a la profesora doctora Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi. Preside este acto el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira. Lo acompañan en el estrado el señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Guillermo Barrera Buteler, el señor presidente a cargo del Tribunal Superior de Justicia, doctor Domingo Cecín, el señor vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Edgardo García Chiple, el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, doctor Carlos Francisco Ferrer, los miembros de la Academia Nacional de Derecho, doctora Zlata Drenas de Clement, y el doctor Ernesto Rey Caro. Además, autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades y miembros de la Facultad de Derecho y de otras universidades argentinas, académicos, autoridades presentes en el cuarto seminario de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, además de familiares, docentes, estudiantes e invitados especiales. Seguidamente, el doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira nos presenta a la doctora Silvia Fernández de Gurmendi. Buenos días a todos y a todas. Señora doctora honoris causa, doctora Silvia Fernández, señor decano de la Facultad de Derecho, señor vicedecano de la Facultad de Derecho, señores académicos, doctor Ernesto Ricaro, doctor Zlata Drenas, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, doctor Domingo Cecín, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, catedrático de la Facultad de Derecho, invitados especiales, visitantes locales, nacionales, internacionales, familiares de la doctora Silvia Fernández, profesores de la Facultad de Derecho, autoridades universitarias, señores y señores. La preocupación evangélica y misional que significó el Nuevo Mundo a la corona española encontró inequívocos muestras de tan honroso destino en la fundación de las casas de altos estudios para el adelantamiento moral, social y cultural de las Indias. No persiguió otro fin el establecimiento de las universidades que aparecieron desde las entrañas mismas de la conquista, señalando altos rumbos en la colonización de los territorios de ultramar. La primera de ellas, creada en 1538, corresponde a Santo Domingo, pero los modelos que guiaron la fundación de los diversos núcleos universitarios fueron las tempranas universidades de las capitales de los virreinatos de Nueva España y Perú, erigidas respectivamente en 1551 y 1553, en México y Lima. Son las universidades de San Pablo y San Marcos. En nuestro territorio impusieron su huella indeleble las universidades de San Ignacio, luego San Carlos, en nuestra Córdoba de la Nueva Andalucía, San Francisco de Chuquisaca y San Felipe en Santiago de Chile. Porque en 1599, cuando la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía
Era una pequeña población de apenas 2000 almas llegaron a estas tierras, hombres verdaderamente extraordinarios, hombres que pensaban que podían cambiar el destino del mundo. Y esos hombres fundaron nuestra universidad bajo un lema que es un sencillo programa de trabajo: ut portet nomen meum core gentium, llevad mi nombre entre la gente, es decir, salgan a enseñar. Su fundador fue un sacerdote, el padre Diego de Torres Bollo, cuyo retrato aún falta en este salón de grado. Fue un zamorano nacido probablemente en 1550, que en 1571 ingresaban en Monterrey, Castilla la Vieja, a la Compañía de Jesús, ordenándose sacerdote en Sevilla, tras un año de noviciado en Medina del Campo y en Burgos. Este es el hombre que fundó el Colegio Máximo, con su noviciado, las cátedras de latinidad y los incipientes espacios de arte y teología, que recibirían más tarde la autorización para conferir grados académicos, constituyéndose en el germen de la universidad que gobernaron los padres de la Compañía de Jesús hasta su expulsión en 1767. Pero es también el misionero que inició en estas tierras la cerrada defensa de los naturales en América, cruelmente sometido a los abusos de los encomenderos españoles, logrando la aprobación de un cuerpo normativo que prohibían las encomiendas de servicio personal, la esclavitud de los indios y las compras de indios llamados rescates, intentando reemplazarlo por un sistema de trabajo remunerado y de libre contratación, regulando asimismo la mitad, el pago del tributo y la reunión de los naturales en pueblo de indios. Fue una profunda reforma que suscitó una enconada resistencia que hizo peligrar la vida misma de la universidad. Porque nuestra universidad, fundada por un jesuita, con el apoyo extraordinario de un franciscano, un sacerdote americano, nacido en la profunda selva entre el Paraguay y Brasil, el obispo fray Hernando de Trejo y Sanabria, asumió desde sus orígenes un protagonismo único en el heroico amparo y resguardo de los más necesitados, de los pobres en los reinos españoles de ultramar. Pero no fue esta una actitud aislada. La evidencia el raro privilegio de contar nuestra universidad con dos mártires que el sumo pontífice Juan Pablo II elevó al rango de santos. Son los padres de San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo, cuyos retratos nos acompañan en este salón. Alumno de esta universidad, asesinado en el mes de noviembre de 1628, junto al padre paraguayo Roque González Santa Cruz, en plena misión evangelizadora. Quiero recordar asimismo la personalidad de Brochero, José Gabriel del Rosario Brochero, distinguido alumno de esta universidad, que fue canonizado y que actualmente su retrato también los acompaña en este salón de grado. Hoy esta universidad, que ha construido nuestra patria, tiene el honor de presentar a la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, que se incorpora hoy a su claustro como profesora honoris causa de esta Casa de Trejo. Es una de las especialistas más brillantes en la ciencia del derecho internacional público y derecho penal internacional. Se graduó como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, alcanzando más tarde el grado de doctora en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Distinguida por su relevante trayectoria académica, de extensión científica y profunda vocación docente, profesora de Derecho Penal Internacional en las maestrías de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y en la maestría de Derecho Penal de la Universidad de Palermo.
profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, graduada de la Academia Diplomática de Argentina. En 1989 se unió al Servicio Exterior argentino y 17 años más tarde fue elegida directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, desempeñándose destacadas funciones, tales como representantes de nuestros países ante órganos universales, regionales de derechos humanos, en procedimientos contenciosos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prestó asesoramiento en materias de justicia transicional y prevención de genocidio y otros crímenes internacionales, etc. Su importante y ardua labor en la Corte Penal Internacional comienza allá, en 1995, contribuyendo ampliamente al proceso de redacción y negociación de los documentos constituyentes de la misma. Presidió la totalidad del proceso internacional de elaboración del procedimiento penal que se sigue en la Corte. Intervino en el proceso de negociación del Estatuto de Roma, instrumentos complementarios, desempeñándose además como presidente del Grupo de Trabajo sobre Procedimientos Penales, vicepresidente del Comité Especial de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, vicepresidente del Comité Preparatorio de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Corte Penal, allá por los años 1996 a 1998. Vicepresidente del Comité Plenario de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional allá en Roma, en 1998. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Reglas de Procedimientos y Prueba de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Agresión de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Fue presidenta del Mecanismo Interlocutor para el establecimiento de la Corte, establecido en 2001 por la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas, para preparar la entrada en vigor del Estatuto en Roma y asignada a la División de Cuestiones Preliminares y de Apelaciones, jueza de los tribunales de admisión de casos y fue presidente de la Corte Penal Internacional, siendo la primera mujer en ejercer la presidencia en dicho organismo. Y para nosotros, yo he sido decano durante muchos años, tengo decano y vicedecano, es un orgullo, una egresada ilustre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, miembro de la Comisión Ministerial creada para redactar la ley de aplicación del Estatuto de Roma, miembro del Comité Asesor sobre Textos Jurídicos en el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Es decir, etcétera, etcétera. Hay pues, quiero recordar, una larga tradición en el cultivo de esta disciplina del derecho internacional, cuyo cuerpo de profesores se honra hoy en esta especial jornada en recibir como doctor honoris causa a una destacada referente del derecho internacional en nuestro país. Quiero recordar en esta oportunidad los catedráticos que tuvieron a su cargo, tengo varios presentes aquí, la enseñanza del derecho internacional desde 1857. Fueron, entre otros, José Cortés Funes, Alejandro Vieira, José del Viso, Francisco Alfonso, Emilio Vaquero Lascano, Carlos Felipe Garzón, Castellano Garzón, Livio Rosanigo, Roberto Bartolomeo Colamaña, Carlos Maño, Julio Ariel Macaño, Ernesto Reycaro, Pedro Enrique Vaquero Lascano, Luis Avivás, Elá Taderna de Clemen, Arturo Pagliari, Graciela Salas, etc. Diversos son los motivos que explican la importancia creciente del derecho internacional, entre otros. La ampliación y diversificación de sus normas. Prácticamente ningún área de actividad interna escapa a algún tipo de regulación internacional.
En efecto, suele afirmarse que ya no existen ámbitos de los que se pueda invocarse el dominio reservado de los estados en sentido absoluto. La proliferación de normas internacionales en lo que respecta a su contenido material y la consecuente extensión cuantitativa de reglas jurídicas susceptibles de ser aplicadas en el orden interno de conformidad a la reforma constitucional hacen que el derecho internacional haya pasado a tener un rol preeminente en la vida argentina, particularmente en el orden judicial, garante de la legalidad. La doctora Silvia Fernández de Gurmendi es indudablemente hoy una de las más prestigiosas juristas de profunda vocación que se ha desempeñado con una excelente y prestigiosa dedicación la lucha y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Una vida dedicada a la lucha por un mundo más justo. Su obra se caracteriza por un amplio, riguroso y cuidadoso manejo de la fuente, propuestas novedosas e innovadoras, esmerados marcos teóricos insertos siempre en una rigurosa presentación de amable y placentera lectura. En ella hay una preocupación constante por la protección, promoción y fomento de los derechos humanos. Bajo esta línea de trabajo, ha publicado en las principales revistas científicas, nacionales e internacionales, de su especialidad, el derecho internacional humanitario, derechos humanos y el derecho penal internacional. Entre las que sobresalen, elementos para el establecimiento de una Corte Penal Internacional eficaz e independiente, iniciativa de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo internacional, los convenios bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras, la creación de la Corte Penal Internacional, el acceso a la víctima de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, extensión de los crímenes de la guerra, los conflictos armados de carácter o internacional y otros desarrollos relativos al derecho internacional humanitario. No se asusten, etcétera, etcétera. Pues, para nuestra comunidad de profesores, indudablemente, un motivo de honda satisfacción y regocijo incorporar a su cuerpo de profesores a la profesora doctora Silvia Fernández de Gurmendi, propuesta oportunamente por la Facultad de Derecho, por gestión de sus profesores eméritos titulares regulares del Derecho Internacional Público, del Derecho Penal, y que fuera aprobado por unanimidad la propuesta por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad y aprobada por unanimidad por el Honorable Consejo Superior, conforme a la ordenanza del Consejo Superior número 14/84. Doctora Silvia Fernández Gurmendi, nuestra bienvenida, nuestra felicitación y nuestro aplauso. Pido un fuerte aplauso para ella. De esta manera estamos agradeciendo la presentación que nos hizo de nuestra homenajeada el doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira. Seguidamente, el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba le hace entrega a la doctora Silvia Fernández de Gurmendi del diploma que la acredita como doctora honoris causa de esta universidad. Asimismo, el señor vicerrector le hace entrega de esta medalla recordatoria a través del señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es una medalla recordatoria de este momento. Y a continuación invitamos a nuestra flamante doctora honoris causa a dirigirnos la palabra y a dictar su conferencia, La Corte Penal Internacional, a 20 años de su creación. ¿Consolidación o decadencia? Señor vicerrector, distinguidas autoridades de esta casa y de la Universidad Católica de Córdoba, distinguidos magistrados del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, doctora Slata, doctor Reicaro, distinguidos académicos de la Argentina y de otros países de América Latina hoy presentes con nosotros, queridas amigas y amigos, querida familia. Deseo expresar mi profundo agradecimiento por este importante título honorífico que ha decidido otorgarme la Universidad Nacional de Córdoba. Deseo agradecer personalmente al doctor Sommer y a sus colegas de la Facultad de Derecho por impulsar este otorgamiento. Recibir un reconocimiento es siempre gratificante. Recibir el reconocimiento en el propio pago es doblemente gratificante y también es algo raro. Dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Por suerte parece que este refrán no se aplica a tierras cordobesas. Es una gran alegría y un inmenso honor recibir este reconocimiento en Córdoba de parte de la universidad que me dio el título de abogada, mi primer diploma universitario, el cual me abrió las puertas al mundo del derecho, de la diplomacia y de la justicia. Quisiera utilizar esta ocasión para transmitirles algunas reflexiones sobre la Corte Penal Internacional, a cuyo establecimiento dediqué gran parte de mi vida profesional, más de 2 décadas, y que celebra este año el 20º aniversario de su adopción, de la adopción del Tratado Fundacional, el Estatuto de Roma. Tuve el gran privilegio de participar del proceso de creación de la Corte en su totalidad, como bien lo recordara el señor vicerrector, y luego de la puesta en marcha del Estatuto, también tuve la posibilidad de participar de su desarrollo operativo desde diversas posiciones, incluyendo como jueza, y hasta marzo de este año como presidenta de la institución. El proceso de creación consistió en 4 años de negociaciones preparatorias del tratado en Nueva York, seguida de 5 semanas maratónicas en la Conferencia de Roma, que culminaron con la adopción del Estatuto en la medianoche del 17 de julio de 1998 por 120 votos a favor contra 7. Las palabras no alcanzan para describir la explosión de alegría que acompañó ese momento histórico en la sala de conferencias de la FAO en Roma. Gracias a la acción mancomunada y decidida de cientos de representantes gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, se había logrado con mucha dificultad lo que muchos consideraron imposible durante décadas, y lo siguieron considerando imposible hasta apenas horas antes de la votación. Y muchos siguieron considerando que la Corte era una quimera después de Roma. Según ellos, el Estatuto había sido adoptado, pero nunca entraría en vigor. Sin embargo, el altísimo número de ratificaciones requeridas, 60, fueron alcanzadas y superadas en solamente 4 años, el 1 de julio del 2002, a pesar de la complejidad técnico-política de sus disposiciones, que obligó incluso a algunos estados a modificar disposiciones constitucionales para poder ratificar el tratado. Pocos meses después de la entrada en vigor del tratado, se eligieron a los primeros jueces, al fiscal,
y la Corte ya instalada inició en La Haya, inició investigaciones y se fue consolidando en el plano judicial. Comenzaron y luego se multiplicaron las investigaciones y los juicios. Llegaron las condenas, algunas absoluciones y las reparaciones a las víctimas. La Corte demostró que no era una mera aspiración, sino que podía en la práctica investigar los crímenes más graves que ofenden a la humanidad en su conjunto, genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, y juzgar a sus responsables. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de la Corte también desnudó la multiplicidad de obstáculos políticos, jurídicos y prácticos a superar para poder obtener información, reunir pruebas, proteger testigos, arrestar y transferir sospechosos a la Corte y finalmente juzgar, asegurando además suficiente acceso a las miles de víctimas en espera de justicia. Los progresos fueron lentos y los resultados iniciales magros. Del entusiasmo de los comienzos se empezó a pasar a la desilusión y a las críticas. Mientras la Corte se desarrollaba, también fue cambiando el mundo en que debió crecer e insertarse. El mundo que hoy la rodea es menos benigno que de los años 90 en que se creó la Corte. Aquellos años que siguieron a la finalización de la Guerra Fría se caracterizaron por el convencimiento de que a través de la acción colectiva, de la acción multilateral de la comunidad internacional, se podía establecer un orden mundial más justo y pacífico sobre el base del derecho y de la justicia. Hoy, 20 años después, esta confianza en el multilateralismo se ha debilitado. Se diluye el consenso sobre valores comunes y crece la intolerancia, la xenofobia y la tendencia a retraerse dentro de las fronteras nacionales. No en vano, muchos se preguntan si sería posible crear la Corte Penal Internacional hoy. Sin embargo, dado que la Corte ya fue creada, creció y está trabajando, parece más útil preguntarse si esta Corte está destinada a decaer en el nuevo contexto mundial o puede, por el contrario, atravesar la turbulencia y consolidarse en las décadas por venir. De hecho, esta pregunta me fue formulada ayer en el marco de un seminario para celebrar el 20º aniversario de la Corte y espero poder responderla hoy. Para tratar de responder esta pregunta, creo que es necesario, en primer lugar, identificar qué ha logrado la Corte en sus primeros 20 años y cuáles son los principales desafíos. Comencemos por los logros de estas 2 décadas. En primer lugar, debe destacarse la consolidación del concepto de justicia por crímenes internacionales. Se ha consolidado la idea de que es necesario juzgar a los responsables de los crímenes internacionales más graves, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta idea se ha instalado firmemente en la agenda global y hoy hay una expectativa generalizada de que los máximos responsables de atrocidades que se cometan en contextos de violencia deben ser investigados y juzgados. Se trata de un logro mayúsculo, un verdadero cambio de paradigma, si tenemos en cuenta que las amnistías fueron moneda corriente en la gran mayoría de los acuerdos de paz que se firmaron en la segunda mitad del siglo XX, como así también en las respuestas nacionales que se dieron a alegados de graves violaciones de derechos humanos en los países. El juicio a las juntas que llevó a cabo la Argentina al retornar a la democracia en los años 80 fue un hecho casi inédito a nivel mundial, la gran excepción que confirmó la regla prevaleciente de impunidad por este tipo de hechos. Este cambio de paradigma se fue alcanzando de manera gradual a lo largo de décadas de esfuerzos para prohibir ciertas conductas y para facilitar el juzgamiento de los responsables por parte de jueces nacionales sobre la base de la jurisdicción universal o sobre la base de otras
bases de competencia extraterritorial. La detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón, fue uno de los hechos emblemáticos de esta tendencia, pero no el único. La creación de los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda a comienzos de los 90 y de la Corte Penal Internacional al final de la década fueron puntos de inflexión que reafirmaron a nivel global el reconocimiento de que ciertos crímenes interesan a la comunidad internacional en su conjunto, más allá de las fronteras nacionales. Después de la creación de la Corte, este reconocimiento no se agotó. Continuaron las iniciativas internacionales y regionales de justicia mediante la creación de otros tribunales internacionales o mixtos en Timor-Leste, Sierra Leona, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Líbano, Kosovo, entre otros. Como parte de este reconocimiento de la necesidad de juzgar crímenes internacionales, se debe mencionar como segundo logro que desde la adopción del Estatuto de Roma, numerosos estados han actualizado su legislación para definir internamente los crímenes de competencia de la Corte y algunos han creado unidades especiales para juzgar, para facilitar el juzgamiento a nivel nacional. Esto es también muy importante, dado que la Corte Penal Internacional fue creada como tribunal complementaria de los tribunales nacionales, una institución de último recurso a ser utilizado cuando los estados no quieren o no pueden llevar adelante procesos genuinos. Y aún en las situaciones en que la Corte sí interviene, solamente puede ocuparse de unos cuantos casos emblemáticos o muy graves en cada situación, que en general no cubren todo el universo de crímenes cometidos. Por esta razón es muy importante que los jueces nacionales cumplan con su deber de juzgar. Todos, la Corte, los tribunales nacionales y los demás tribunales internacionales o mixtos que han sido creados, integran un sistema de justicia global. Todos son necesarios y tienen un papel que cumplir para lograr reducir la impunidad por los hechos más graves. Sin perjuicio de ello, la Corte tiene un papel central en el sistema porque es la única institución con carácter general y permanente. En su carácter de tal, se espera que funcione como incentivo para que los estados actúen y como resguardo de justicia cuando los estados se abstienen de hacerlo. Es para eso, precisamente, que fue creada. Obviamente, para que el incentivo funcione como tal, es importante que la Corte sea creíble, que pueda efectivamente impartir justicia en situaciones concretas. Y esto nos lleva al tercer logro, que son las operaciones que la Corte ha podido llevar adelante en sus primeros 16 años de actividades. A pesar de sus comienzos lentos y difíciles, la Corte ha podido afirmarse como una institución judicial viable que puede administrar justicia de calidad por crímenes gravísimos. La Corte tiene actualmente 11 investigaciones abiertas en 10 países, las cuales ya han resultado en casos contra 26 individuos. Los juicios terminados produjeron 8 condenas y 2 absoluciones y se desarrollan actualmente en La Haya 3 juicios adicionales contra 4 acusados. A través de estos procedimientos se ha juzgado o se está juzgando a los responsables de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen formas de criminalidad particularmente relevantes en conflictos contemporáneos, tales como el reclutamiento de niños soldados y su utilización en hostilidades, la destrucción del patrimonio cultural o los crímenes de violencia sexual. La gran mayoría de los responsables juzgados por la Corte hasta ahora son actores no estatales, jefes de milicia y otros grupos rebeldes. Esto también es importante que la Corte pueda contribuir de esta manera al juzgamiento de todas las partes en contextos de violencia, dado que la mayor parte de los conflictos actuales son de carácter no internacional con la participación de grupos no estatales. En este sentido, debo recordar que ha habido mucho interés para que la Corte intervenga en hechos cometidos por miembros del Estado Islámico, o Daesh, como también se lo conoce,
por atrocidades cometidas en Siria e Irak en particular. Al respecto, la Corte se ha enfrentado a los límites que le impone la falta de universalidad de su tratado, al que me referiré más adelante. En el año 2015, la fiscal de la Corte emitió un comunicado explicando que la Corte carecía de competencia territorial o personal suficiente para poder entender en los hechos más graves y poder juzgar a los máximos responsables. Destacó que esta organización está efectivamente liderada primordialmente por nacionales de 2 estados no partes en el estatuto, Siria e Irak, y que los hechos más atroces eran también cometidos en los territorios de estos 2 estados. En cambio, la Corte sí ha podido juzgar y condenar a un miembro de un grupo escindido de Al-Qaeda, Al-Mahdi, que continúa en estos momentos en prisión en La Haya por el crimen de guerra de atacar monumentos históricos y religiosos declarados Patrimonio Común de la Humanidad por la UNESCO, en la ciudad de Timbuktu, en Malí. Patrimonio Común de la Humanidad, como la sala que hoy nos acoge en esta oportunidad. El veredicto señaló el claro reconocimiento de que ataques de este tipo, lamentable también realizados en otros conflictos, destruyen la cultura e identidad de la población y constituyen un crimen internacional. Finalmente, como cuarto logro, debo destacar que la Corte Penal Internacional ha dado a las víctimas un rol central en el sistema de justicia penal internacional. Esto también es muy importante. A diferencia de los procesos nacionales, los procedimientos penales internacionales tienen normalmente lugar fuera del lugar donde se cometieron los hechos, a menudo a miles de kilómetros de los hechos y de las víctimas que la sufrieron. Por ello es muy importante que ellas tengan acceso, porque es grande el riesgo de que las víctimas, salvo aquellas pocas llamadas como testigos, ignoren los esfuerzos de justicia que se llevan a cabo o que los consideren algo distante y ajeno. El Estatuto de la Corte Penal Internacional intentó responder a este problema integrando por primera vez a las víctimas al proceso penal internacional. Las víctimas tienen el derecho a participar en los procedimientos, no ya como testigos solamente, sino para presentar sus preocupaciones y puntos de vista y para solicitar reparación por el daño sufrido. Este rasgo innovador del Estatuto ha pasado a ser un rasgo integral del sistema de justicia penal internacional ante el reconocimiento creciente de que la justicia debe asegurar un espacio central y protagónico a quienes sufrieron las atrocidades en carne propia. Con posterioridad a la adopción del Estatuto se incorporó al marco legal de los tribunales mixtos creados posteriormente para Camboya, Líbano y más recientemente para el Tribunal de Kosovo. La voluntad de ampliar el espacio de las víctimas plantea en la práctica retos importantes en el plano legal y operativo. Dada la naturaleza de los crímenes, puede haber miles de víctimas afectadas por un caso. Para que su participación sea genuina y significativa, debe asegurarse que la mayor cantidad posible de ellas tengan suficiente conocimiento del procedimiento iniciado y puedan acceder al mismo, pero al mismo tiempo debe evitarse que su participación afecte el derecho de los acusados a un juicio justo y expedito. Para comprender la magnitud del problema, vale recordar que unas 13.000 víctimas están participando en diversos procedimientos ante la Corte Penal, a través de sus representantes legales, por supuesto. La Corte pasó de cientos de víctimas en los primeros casos a más de 5.000 en el último juicio iniciado por la Corte, el caso contra Dominic Ongwen de Uganda. El creciente número de víctimas que solicita participar demuestra el éxito creciente de las tareas de difusión y sensibilización que se están realizando para asegurar un mejor conocimiento de la Corte en el terreno. Al mismo tiempo, este número creciente refleja la complejidad del desafío a enfrentar. Obviamente, dada la cantidad de las víctimas no participan en persona, sino que lo hacen a través de sus representantes legales. Y esto plantea el reto adicional de asegurar que estos representantes realmente las representen, realmente canalicen sus puntos de vista y preocupaciones a lo largo de todo el proceso.
La Corte ha experimentado diversos sistemas para mejorar la representación, pero no es sencillo encontrar el mejor sistema y la reflexión debe continuar. Para asistir en la materia, los estados han creado un fondo fiduciario de protección de víctimas que ayuda cuando las víctimas solicitan reparación. Las víctimas no solamente pueden participar, pueden también pedir reparación por el daño causado. Este fondo fiduciario, nutrido de donaciones voluntarias, asiste en el otorgamiento de reparaciones a las víctimas y también de manera más amplia, mediante su mandato de asistencia, los ayuda aun cuando las víctimas no estén relacionadas a un caso específico. El fondo ya ha proporcionado asistencia a cientos de miles de víctimas en Uganda y República del Congo en particular, a través de proyectos colectivos de rehabilitación física y psicológica. En resumen, mucho se ha hecho y logrado desde la adopción del Estatuto 20 años atrás, gracias a la cooperación que la Corte ha recibido de la comunidad internacional. La Corte no tiene territorio, ni ejércitos, ni policía propia. Solamente puede investigar y juzgar con la cooperación de actores externos, estados y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La cooperación de las Naciones Unidas, en particular de las misiones de paz, son cruciales, dado que muchas de las actividades de la Corte se realizan en contextos de violencia. Obtener esta cooperación es un esfuerzo constante que requiere sortear un sinnúmero de obstáculos políticos y prácticos. Lograr esta cooperación en un mundo más turbulento y hostil como el actual puede ser aún más difícil. ¿Cómo hacer para convencer a todos los actores relevantes de seguir cooperando con la Corte Penal Internacional? Al asumir como presidenta de la Corte Penal Internacional en el 2015, insistí que para motivar a los amigos a cooperar y quitarles excusas a los que no lo son, era indispensable mostrar valor agregado. Sin subestimar las dificultades de naturaleza política, está claro que la voluntad de cooperar dependerá en gran medida de la percepción que se tenga del funcionamiento de la institución. Por ello, para alentar a cooperar, es indispensable que la Corte demuestre su capacidad para impartir justicia expedita y de calidad, teniendo en cuenta las críticas y preocupaciones que se han formulado hasta ahora. Y estas críticas pueden agruparse en dos categorías. Son esencialmente preocupaciones relacionadas con cuestiones de eficiencia y también preocupaciones relacionadas con cuestiones de legitimidad. En materia de eficiencia, como ya destacara, la puesta en marcha de la Corte fue difícil. La Corte recién establecida debió partir de cero, reclutar equipos y organizarse internamente, establecer vínculos con el mundo, estados y organizaciones y hacer sus primeras experiencias de investigación en tierras lejanas. También debió testear por primera vez el sistema jurídico, que es un sistema procesal híbrido, absolutamente novedoso, que combina disposiciones de los principales sistemas penales del mundo sin identificarse con ninguno en particular. No es de extrañar que los comienzos hayan sido difíciles y los procedimientos iniciales lentos, demasiado lentos para el mundo exterior, que fue perdiendo la paciencia frente a la ausencia de resultados tangibles. La preocupación externa creciente encontró eco dentro de la propia Corte, que comenzó a tomar iniciativas para identificar cuestiones que requerían revisión a fin de mejorar y acelerar los procedimientos. Al inaugurar mi presidencia, anuncié que mi máxima prioridad sería aumentar la eficiencia de la Corte durante los 3 años de mi mandato. Se adoptaron una serie de medidas para mejorar la administración, incluyendo mediante el desarrollo de indicadores de desempeño, el establecimiento de mecanismos internos para mejorar la coordinación de los diversos órganos y, muy en particular, mediante iniciativas para fomentar una mayor cohesión judicial. También se identificaron normas del orden jurídico tan novedoso que, una vez experimentadas, fue obvio que requerían enmiendas. Se propusieron enmiendas y estas enmiendas propuestas por la Corte fueron adoptadas por los estados.
Los esfuerzos realizados y las reformas adoptadas produjeron resultados notables, incluyendo una disminución drástica en la duración de ciertas fases del procedimiento, tales como la fase intermedia de elevación a juicio, el tiempo de interrogatorio de testigos en el juicio oral o del tiempo que se utiliza para la confección del veredicto final. Obviamente hay todavía mucho por hacer, pero el reconocimiento del problema por parte de todos, incluyendo en particular por parte de los jueces, es parte importante de su solución. La segunda categoría de críticas agrupa preocupaciones relativas a la legitimidad de la Corte, entendida en el sentido de justificación para actuar en una situación dada. Esta categoría de cuestiones se relaciona con la selección de situaciones y casos que realiza la fiscal, porque hoy es una fiscal, con el control judicial de algunas de las decisiones. ¿Dónde investigar y a quiénes juzgar? Son las preguntas más difíciles que debe responder la Corte, y las respuestas que se den tienen un impacto mayúsculo sobre la reputación de la institución y sobre la capacidad para obtener cooperación. Debo recordar que nuestro sistema la selección la realiza en primer lugar el fiscal de manera independiente, con control judicial de alguna de sus decisiones. Los estados o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden remitir situaciones a la Corte, pero esta remisión no obliga al fiscal que decide en forma independiente. Como sabemos, la selección de situaciones y casos por la Corte ha sido cuestionada. Se ha objetado en particular que la casi totalidad de los casos que la Corte, en la que la Corte está entendiendo están en África, a pesar de que la gran mayoría de estos casos fueron abiertas a pedido de los propios estados africanos. Ellos, en 7 de las 11 situaciones actualmente investigadas por la Corte, pidieron la intervención de la institución. Es inevitable, dado su carácter general y permanente, que la Corte expandirá gradualmente su acción a otros países y a otras regiones, como ya está ocurriendo con la apertura de una investigación en Georgia y la solicitud de abrir otra en Afganistán, aún pendiente de resolución. Y por supuesto, todos saben hoy del pedido formulado por un grupo de países de América Latina y de Canadá para que la fiscal abra una investigación en Venezuela. Esta cuestión debe ser ahora decidida por la fiscal de la Corte de manera independiente. Por lo que la salida de una región y el paso a otros es un paso inevitable que está viniendo. Sin embargo, debe reconocerse que la Corte no puede aún intervenir en cualquier situación de crímenes que se cometan en el mundo, dado que no puede exceder el alcance de su propio tratado, que no cuenta aún con participación universal. El Estatuto tiene actualmente 123 estados parte. Esto es un número significativo, casi 2/3 de la Comunidad de Naciones, pero aún faltan unos 70 estados por adherir al tratado, entre los que se incluyen 3 estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Rusia, Estados Unidos y China. Esta falta de universalidad, que impide que la Corte pueda actuar en todas las situaciones por igual, genera percepciones de justicia selectiva. También reduce su eficacia y capacidad para obtener cooperación. Por ello, para fortalecer la credibilidad y la capacidad de la Corte para actuar, es fundamental redoblar esfuerzos para aumentar el conocimiento de la institución y promover su ratificación. Aquí son cruciales los esfuerzos de todos, no solo de la Corte y de los estados partes, sino también de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales e instituciones académicas. En este sentido, iniciativas académicas como las que realiza actualmente la Facultad de Derecho de Córdoba para conmemorar el 20º aniversario del Estatuto de Roma, con la participación de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, son muy importantes, dado que contribuye a la difusión de la Corte y del Estatuto y al conocimiento por los jóvenes, nuestros futuros líderes, sobre los que contamos para seguir promoviendo un mundo basado
en el derecho y la justicia. He tratado de describir lo que se ha logrado en más de 2 décadas de trabajo arduo y perseverancia. Lo que se ha podido construir es mucho, pero no puede darse por sentado. Preservarlo y consolidarlo requerirá un esfuerzo continuado, más trabajo, dedicación y permanente disposición a corregir errores por parte de la Corte y por parte de la comunidad global. No hay recetas mágicas. En tiempos de turbulencia solo queda ajustarse cinturón y mantenerse firme en la ruta para llegar al objetivo. La mala noticia es que la turbulencia es fuerte. La buena noticia es que la Corte maduró y es también suficientemente fuerte para poder enfrentarla. Les agradezco muchísimo su atención y les agradezco acompañarme en este momento. Excelente su trabajo en la Corte. Agradecemos la presencia y el discurso de la flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Silvia Fernández de Gurmendi. Y también agradecemos la presencia de todos ustedes. Con los acordes del himno universitario Gaudeamus Igitur, damos por finalizada esta ceremonia. Muy buen mediodía.